La policía entró a esa casona pensando que era un robo, pero apenas cruzaron la puerta, un olor penetrante, olor metálico, les confirmó que ahí adentro había pasado algo oscuro. Los oficiales empezaron a caminar, y lo primero que vieron en el piso de la cocina fueron 2 cuerpos destrozados. Había restos líquidos rojos por todos lados, en los muebles, en las hornallas y en el piso. Pero cuando iluminaron el pasillo, la situación se puso peor. Cerca de la escalera había otros 2 cuerpos más. Eran 4 personas ejecutadas. En ese momento los policías no entendían nada, hasta que vieron al dueño de la casa. Un tipo de anteojos, parado ahí con una frialdad absoluta. No tenía ninguna lágrima ni desesperación. Él miraba a los cadáveres como si no sintiera nada. ¿Quién era este hombre que recibió a la policía con total tranquilidad, mientras su familia yacía sin vida? Hoy te cuento la historia de Ricardo Barreda. Soy Alexander Santiago y esto es Bajo el Miedo. Ricardo Barreda nació el 16 de junio de 1936 en La Plata y se crió en una casa de la calle 12. Su infancia estuvo marcada por un padre muy severo y distante, que lo criaba con una disciplina casi militar. No había afecto, solo órdenes y silencio. Cuando Barreda tenía 7 años, el hombre murió de un problema cardíaco, y a partir de ese momento se quedó solo en un ambiente dominado por mujeres, su madre, su abuela y su tía. Su mamá tomó el mando de la casa con un carácter muy fuerte y controló cada detalle de su vida. Barreda se enfocó en su carrera, estudió y se recibió de odontólogo en la Universidad de La Plata, manteniendo siempre un perfil bajo. Él no llamaba la atención de nadie. Siendo ya un profesional joven, conoció a Gladys McDonald, una mujer que ya venía de una familia de mejor posición económica de la ciudad. Durante el noviazgo, la relación ya era fría. Gladys era la que marcaba el ritmo, y Barreda aceptaba todo sin quejarse. Finalmente se casaron en 1956 y al poco tiempo se mudaron a la casona de la calle 48. Lo que Barreda no sabía era que cruzar ese umbral sería el comienzo de una convivencia que lo terminaría de quebrar. Esa casa no era de él, era de su suegra Elena Reche, que ya vivía ahí y era la que mandaba en todo. Barreda instaló su consultorio, pero sentía que no tenía autoridad en ningún rincón. Ahí adentro, el maltrato era el idioma de todos los días. Gladys lo humillaba constantemente y le puso un apodo para anular su hombría. Lo llamaba Conchita. No era un insulto al pasar. Barreda contaba que se lo gritaban para mandarlo a hacer las tareas domésticas o para decirle que no servía para nada. Lo hacían sentir menos que un hombre, incluso frente a los pacientes que a veces escuchaban los gritos desde el consultorio. Con los años nacieron sus hijas, pero lejos de ser un alivio, la relación con ella fue todavía peor. Barreda sentía que las mujeres de la casa se habían aliado para dejarlo de lado, especialmente con Cecilia, la hija mayor, quien directamente no lo llamaba papá, sino Pedro Pedrero. El nombre era para burlarse de él. Para ella, él no era su padre, sino alguien que servía para poner plata y arreglar lo que se rompía. Lo más increíble es que Barreda le había comprado todas las herramientas para que ella trabajara como odontólogo, pero el desprecio no paraba. Ella lo trataba como un empleado más. Para no estar en la casa, Barreda buscaba cualquier excusa para salir. Tenía la costumbre de irse al zoológico de La Plata. Pasaba horas ahí caminando entre las jaulas para dejar pasar el tiempo y no verles la cara a su familia. Pero además, llevaba una doble vida. Hizo una entrada independiente para su consultorio sobre la calle 48, para que nadie viera quién entraba. Ahí mantenía relaciones con su amante, Hilda Ward. A sus amigos le contaba todo. Les decía que en la casa lo trataban como un perro y que ya no aguantaba más. Él estaba obsesionado con lo que le pasaba. Incluso se anotó en un curso de criminología para intentar entender la mente de los asesinos, mientras su propia cabeza era una olla a presión. En ese tiempo,
su suegra le regaló la escopeta Victor Sarrasqueta, de doble caño. Barreda no la tenía guardada, la usaba para dispararle a los troncos de los árboles en el patio. Esos disparos eran el ensayo de lo que estaba por venir. Todo estalló la mañana del domingo 15 de noviembre de 1992. Barreda salió temprano al patio a podar una parra, hasta que apareció Gladys, y le ordenó que entrara a limpiar las telarañas del techo. Terminó la orden con el apodo Conchita. Barreda le contestó que no quería subir a la escalera porque tenía miedo de caerse, a lo que Gladys le gritó que ojalá se cayera y se rompiera la cabeza. Barreda entró a la casa buscando un casco de moto para protegerse de la supuesta caída, pero al abrir un armario vio la escopeta. Agarró el arma, la cargó con 2 cartuchos y fue directo a la cocina. Gladys estaba de espaldas y Barreda le disparó desde 1 o 2 metros. El primer impacto le dio de lleno en la espalda y en la nuca, matándola en el acto. Al lado estaba su hija Adriana. Barreda volvió a gatillar y el segundo disparo le dio en el torso, destrozándole el pecho y dejándola tirada junto a su madre. Como la escopeta era de 2 caños, Barreda tuvo que recargar para seguir. Mientras ponía los nuevos cartuchos, escuchó que su suegra Elena y su otra hija Cecilia bajaban desde el segundo piso. Barreda salió de la cocina y las esperó donde termina la escalera. A la suegra la encontró todavía bajando. Le disparó casi a quemarropa en la cara. El impacto la tiró para atrás y el cuerpo quedó ahí mismo, sobre la escalera. Cecilia alcanzó a bajar y llegar al pasillo. El primer disparo no la mató. Cayó herida al suelo. Barreda se acercó, recargó el arma y mientras ella estaba tirada, le disparó en la cara como un tiro de gracia. En pocos minutos el tipo había matado a las 4. Las 2 primeras quedaron en el piso de la cocina y las otras 2 entre la escalera y el pasillo. Con los cuerpos todavía calientes, Barreda dejó la escopeta a un lado y empezó a armar la falsa escena del crimen. Lo primero que hizo fue abrir los cajones y tiró la ropa en el living y en el comedor para simular un robo. Sin embargo, cometió un error. Dejó su propia habitación intacta, mientras el resto de la casa era un desorden. Después se dirigió a la cocina y empezó a guardarse todos los cartuchos rojos que habían quedado en el piso para no dejar rastro del arma. Pero con los nervios de punta y la poca luz, se olvidó de algunos. Esos pocos cartuchos que quedaron escondidos debajo de un mueble y cerca de la escalera, eso sería prueba física que lo hundiría más tarde. Después de manipular todo, metió la escopeta en el baúl de su auto y manejó hasta Punta Lara para tirar. De ahí se fue al zoológico de La Plata. Caminó un buen rato, mirando los elefantes y las jirafas. Según él, necesitaba ese momento de calma después de lo que había hecho. Al mediodía se encontró con su amante Hilda. Fueron a un hotel de alojamiento a tener relaciones íntimas y después a comer. Hilda no sospechó nada porque él actuaba con total normalidad. Para reforzar su mentira, Barreda fue al cine a ver una película, buscando que mucha gente lo viera en la calle a esa hora. A la medianoche Barreda volvió a la casa y llamó a la policía diciendo que habían entrado a robar y había gente supuestamente herida. Cuando los efectivos de la comisaría primera llegaron, él los recibió en la puerta y con una tranquilidad increíble les repitió que acababa de llegar y se había encontrado con ese desastre. Los policías entraron y el terror fue inmediato. Cuando iluminaron la cocina con sus linternas, vieron a Gladys McDonald y a su hija Adriana sin vida, tiradas en el piso. Al avanzar hacia el pasillo y la zona de la escalera, encontraron también a Elena Reche y a Cecilia. Todo parecía un robo porque la casa estaba dada vuelta, pero los oficiales estaban tan impactados por los cuerpos que no notaron los detalles del montaje. Minutos después llegó el comisario. Mientras los demás custodiaban los cuerpos, él subió al segundo piso y descubrió el error fatal del odontólogo. Todas las piezas estaban revueltas y saqueadas, menos una. La pieza de Barreda estaba perfectamente ordenada, con las sábanas estiradas y sin un solo papel fuera de lugar. No tenía sentido que los delincuentes hubieran pasado por toda la casa y salteado justo su pieza.
pero lo que terminó de romper el montaje fueron los cartuchos. Debajo de un mueble y cerca de los cuerpos que estaban en la escalera, aparecieron esos cartuchos rojos que Barreda no había visto en la oscuridad. El odontólogo estaba ahí mismo, mirando todo en silencio y con total tranquilidad. Pero el comisario... Ya sabía que el asesino no se había ido. El asesino era el hombre que estaba con ellos. Cuando terminaron de revisar la casona y a confirmar que la escena estaba armada, trasladó a Barreda a la comisaría. Ahí, bajo la presión del interrogatorio y las pruebas en su contra, el odontólogo finalmente confesó con tranquilidad. Bueno, sí, me saca un problema. Las maté a todas, a las 4 hembras. Fue una declaración seca, sin rastro de emociones. Para él, era simplemente el final de un problema. Sin embargo, cuando el proceso avanzó hacia las pericias psicológicas, Barreda intentó cambiar su relato, siguiendo una estrategia legal para intentar evitar la cárcel. Afirmó que en el momento de los disparos, una fuerza extraña o un espíritu la había poseído, pero los peritos judiciales no se dejaron engañar. Determinaron que era una simulación y que el acusado comprendía perfectamente la criminalidad de sus actos. El juicio de 1995 conmocionó a la sociedad argentina. Frente al tribunal, Barreda dejó de lado los delirios y atacó directamente la memoria de las víctimas. Relató años de supuestas humillaciones, asegurando que lo llamaban Conchita. Intentó presentar la masacre como una respuesta al maltrato, pero los jueces fueron tajantes y lo condenaron a reclusión perpetua. Durante sus años en la cárcel de Olmos, Barreda se convirtió en una figura oscura. Mientras algunos internos lo respetaban, otros sentían un profundo rechazo por el asesinato de sus propias hijas. En ese tiempo, comenzó a recibir cartas de Berta Pocciandri, una docente jubilada que se interesó en su caso y empezó a visitarlo en el penal. Ella terminó siendo su vínculo con el exterior y su garantía para salir. En 2008, por su edad y estado de salud, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria en el departamento de Berta en Belgrano. Pero la paz duró poco. Años más tarde, le quitaron el beneficio al comprobarse que Barreda maltrataba a Berta de la misma forma que él decía que lo hacían sus víctimas. La convivencia se volvió peligrosa para ella. Ricardo Barreda terminó sus días solo, en un geriátrico de José C. Paz, donde murió en mayo de 2020. La casona de la calle 48 hoy está en ruinas, pero el recuerdo de lo ocurrido sigue presente. Este caso nos enseñó que el asesino no siempre es un extraño. A veces el terror es de un hombre educado que te saluda cada mañana y que en silencio ya decidió que hoy es tu último día. Tenga mucho miedo a quien le da la espalda esta noche. Nunca saben quién puede estar esperando el momento para sentirse finalmente liberado. Si este caso les impactó, denle me gusta al video y suscríbanse. Nos vemos en el próximo caso. Soy Alexander Santiago y esto es Bajo el Miedo.